Saludo a nuestro internacionalista Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Leo, qué gusto saludarte. Oye, Me da mucho gusto saludarte. estoy viendo acá que fuentes de Occidente militares dicen que en las próximas horas podría caer Kiev. De hecho, ahorita estamos grabando, quizá a la hora que salga el programa ya efectivamente cayó Kiev. ¿Tú cómo la estás viendo? Sí, mira, yo creo que el objetivo central se puede localizar en dos cosas que comenta Putin. Ujú, Primero, desmilitarizar Ucrania y segundo, muy importante, desnazificar a Ucrania. ujú, La desnazificación de Ucrania básicamente consiste en quitar al gobierno actual de Kiev, que Putin lo considera como un gobierno neonazi, así lo ha estado diciendo, y por lo tanto implica tomar el control político de ujú, Ucrania, ujú, además del control militar, ujú, porque esa es su forma de garantizar que Ucrania no formará parte de la OTAN y Ucrania se convertirá de facto en un espacio de influencia directa por parte ujú, de Rusia como lo era en tiempos pasados. ujú. Este es el objetivo central de esta invasión y eso no se puede lograr si no se interviene pues en el gobierno directamente. O sea, Ujú. tú tienes que tomar la infraestructura militar para realmente asegurarte que el país quede desmilitarizado, es lo que está buscando. Entonces, estamos previendo, te lo pregunto, Mauricio, una guerra rápida, o tú crees que los ucranianos sí vayan a dar la lucha durante por lo menos algunos días? Mira, si te atienes a los reportes militares que los propios ucranianos Ujú, emitieron desde el mes de noviembre y desde el mes de diciembre, ellos mismos decían que no tenían una oportunidad de resistir por la vía convencional. Es ujú, decir, estamos hablando de ejército contra ejército, difícilmente van a poderse sostener ante un despliegue como lo hemos visto en estos días. Con esta cantidad de tropas rusas, esta cantidad de aviones, barcos, misiles, es muy difícil que Ucrania pueda resistir. Entonces eso te llevaría incluso a otro escenario que valdrá la pena analizar en su momento, una resistencia más prolongada, así es. pero a través de mecanismos no convencionales, como por ejemplo sistemas de guerrilla urbana, como por ejemplo organizar otro tipo de resistencia de más largo plazo, eso habrá que verlo, o movilizaciones populares. Vamos a suponer que Rusia establece un nuevo Ujú, gobierno y entonces pues estas movilizaciones populares como se han visto en muchos países. ujú. Claro, estará Rusia ahí detrás y sabemos pues que Rusia puede llevar a cabo toda clase de represión en contra de estas resistencias si es que llegan a ocurrir. Pero sí, o sea, definitivamente estamos hablando de un ejército muy poderoso Ujú. en contra de otro ejército que está claramente en posición inferior. Yo no sé por qué me está recordando esto cuando los alemanes invadieron Polonia en 1939, que fue cuestión de días, ¿no? Los polacos salían todavía con la caballería era de caballos y del otro lado la división Panzer, ¿no? De los alemanes. Un poco Sí, pues, estamos en o sea, ese esto escenario, nos ¿no? recuerda, Ujú. pues sí, sin duda, muchos eventos históricos, Sí. pero sí creo que aquí hay que explicar que en ese sentido, digo, Ucrania no forma parte de la Sí. OTAN, que es la Alianza Atlántica, Ujú, de la cual, pues sí forman parte, por ejemplo, ahora mismo ujú. Polonia, los países bálticos, Así es. la República Checa, Ujú, Eslovaquia, en fin, digamos que el límite en este caso sería ujú. Ucrania. Si Rusia amenazara a otros países miembros de la OTAN, lo dijo hoy mismo el presidente Biden, pues se aplicaría el artículo quinto, un ataque en contra de uno es un ataque en contra de todos. Ujú. Y me parece que ahí sí hay una línea roja que sin duda la Ujú. OTAN defendería. Ujú. No creo que esto nos lleve a una mayor expansión de lo que estamos viendo, pero sí a muchos despliegues de tropas, sí a un incremento en los ejercicios militares, sí a un incremento en los despliegues armamentistas, por ejemplo, que va a llevar a cabo la OTAN para tratar de mostrarle a Rusia que tiene que parar en donde está. En fin, esto seguramente es lo que vamos a ver en los próximos días y meses. Mauricio, la historia nos demuestra que estos líderes quedan muy empoderados
no se apaciguan con este tipo de invasiones, que siempre se empiezan a emocionar y quieren más. Desde luego pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando le dieron a los alemanes Checoslovaquia, le dieron los Sudetes y de hecho se acabó tragando todo Checoslovaquia. Pues se quedó muy empoderado Hitler y luego fue por Polonia, etcétera. El personaje de Putin, ¿tú crees cómo ha actuado, ahí le va a parar con el tema de Ucrania? Mira, yo lo que te diría es que Putin tiene una meta clara, como su Sí. meta mayor. La meta mayor es redibujar el círculo de influencia de Rusia hacia límites que anteriormente incluía la influencia de la Unión Soviética. Entonces, como sabe que no va a poder necesariamente dominar a Polonia como en el pasado, sí lo que está buscando es replegar a la OTAN de Polonia o replegar a la OTAN de los países bálticos. ¿Y esto qué implica? Para él ver satisfechos sus intereses, Polonia tendría también que quedar como un país desmilitarizado, por lo menos no intervención de la OTAN, no soldados ni despliegues armamentistas por parte de la OTAN. Y para esto hay que ver toda la historia. O sea, Putin se empieza a quejar de esto desde el momento en que Bush hijo empieza a mencionar los despliegues de misiles en Polonia, luego posteriormente tienes 2008, la intervención sobre Georgia, luego vas a ver todos los despliegues de misiles en Polonia en 2016. Entonces, todo esto, lo que me dice a mí es que no es tanto que Putin vaya a querer conquistar Polonia o ocupar Polonia o los países bálticos, porque eso sí sería una línea roja, se estaría enfrentando con la OTAN de manera directa, pero sí buscar cada vez un repliegue mayor de parte de la Organización del Atlántico Norte. Y luego está, en otro momento, hay que comentar también la capacidad económica de Rusia, que no es la capacidad económica que, por ejemplo, Alemania tenía en la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba básicamente a la par de la potencia mayor, que era Reino Unido en ese momento, ¿no? Entonces, si tú comparas el poder económico que tiene Rusia hoy con el poder económico de China misma, o con el poder económico, por supuesto, de Estados Unidos, si las aspiraciones de imperiales o aspiraciones de superpoder tendrían que tener cierto límite. Déjame hago una... Es hasta dónde es capaz de financiar esta infraestructura militar. Déjame hago una pausa y regresamos precisamente con eso. ¿Hasta dónde puede aguantar Rusia en el tema económico? Desde luego vienen las sanciones, ya las anunció hoy el presidente Biden, no sé qué tan fuertes sean o no, pero le vamos a preguntar a Mauricio Meshulam en un momento más. Mauricio, estábamos hablando precisamente de... A ver, Rusia es una potencia militar que no cabe la menor duda, pero no tiene una economía muy sólida. De hecho, su Producto Interno Bruto per cápita es muy similar al de México, más o menos, ahí la vamos a poner. Y tú decías, ¿qué tanto va a aguantar Rusia desde el punto de vista económico? Aquí es donde posiblemente entra una alianza con China, ¿no te parece? Sí, yo no la llamaría alianza porque se trata también de dos rivales geopolíticos, pero sin duda estamos hablando de una coordinación de políticas y una coordinación de acciones. O sea, China tiene sus recelos, tiene sus propias reservas. Por ejemplo, China no reconoce la anexión de Crimea por parte de Rusia. Y China declara, por ejemplo, el ministro exterior chino la semana pasada declara que China favorece respetar la integridad territorial de los distintos países y recientemente pues indica que no se debe violar o vulnerar la soberanía de los distintos países, ¿no? Entonces, tiene esa postura, pero sin duda ha coordinado acciones para funcionar como un salvavidas para Rusia. Acciones que van desde comercio, por ejemplo, se establece cuando Putin va a los Juegos Olímpicos
de invierno en Beijing. En ese mismo acto firman un muy importante contrato de gas que China le va a consumir a Rusia, y esto le permite una válvula de escape muy importante. Asimismo, han anunciado que van a colaborar para establecer mecanismos financieros alternativos para poder ayudar a los bancos rusos, para poder establecer, por ejemplo, un mecanismo de transferencias alternativos si es que en cierto momento se llega a sacar a Rusia del mecanismo de transferencia SWIFT, cosa que no ocurrió el día de hoy, pero puede llegar a suceder, y si es así, China va a funcionar como salvavidas o como rescate. Entonces, definitivamente hay un tanque de oxígeno que Rusia tiene en China. Eso no implica que necesariamente exista una alianza. Lo que tienen es un rival común, que además ese rival común los está enfrentando ambos al mismo tiempo. Entonces hay un paralelismo ahí que está siendo aprovechado por ambos. No, qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que, o sea, hay que recordarle al público, China tiene frontera con Rusia, históricamente han tenido también sus pleitos, sus diferencias. No es que todo sea alianza, y incluso cuando ambos eran comunistas, pues había grandes diferencias, ¿no? Pero déjame ir con Mauricio con el tema de Estados Unidos. ¿Cómo has visto la reacción del presidente Biden? Mira, yo creo que en este momento Estados Unidos tiene poco que hacer. Aquí habría que hacer un análisis de lo que ha ocurrido con Estados Unidos en los últimos años, pero sin duda se percibe débil, se percibe Estados Unidos sin capacidad de ser quien fue en otros momentos, pero ojo, no de ahora. O sea, aquí te tendrías que ir para atrás desde la llamada doctrina Obama, los repliegues militares, la decisión de no cumplir con sus amenazas, con las líneas rojas, por ejemplo, en Siria, las decisiones de Trump de replegar militares de Siria, replegar militares de Irak, la decisión de Trump de negociar un acuerdo con los talibanes y establecer el retiro de Estados Unidos de Afganistán, y la continuación de esa decisión por Biden y retirarse de Afganistán, y además haberse retirado de la forma que se retira. Entonces Estados Unidos trae una posición bastante débil en lo general, es percibido como una potencia perdón que tiene mucha. Que te interrumpa ahí. O sea, todo esto que nos estás contando tiene un hilo conductor, que es Estados Unidos no quiere utilizar su poder militar. Está cansado de las guerras, de mandar a sus muchachos ahí a territorios al otro lado del mundo. O sea, ahí sí los políticos de Estados Unidos creo que están de alguna manera reaccionando a lo que quiere la opinión pública. La opinión pública en Estados Unidos ya no quiere esas guerras, Mauricio. Ese es un factor fundamental, ¿eh? El tema político es fundamental. Estados Unidos, la población en Estados Unidos ve con muy malos ojos, en lo general, las intervenciones para rescatar a otros. Así es como son planteados. Por cierto, este es justamente uno de los elementos que van a funcionar muy bien en toda la retórica de Trump. No tenemos por qué ir a pelear las guerras de otros. Y en este caso específico, el caso de Ucrania, el caso de Crimea, Trump dice, bueno, ¿y nosotros por qué tenemos que ir a rescatar a los ucranianos? Que Rusia se quede con Crimea y a nosotros no es nuestro problema, no es nuestro asunto, y esto lo favorece una buena porción de la población en Estados Unidos. Hay otro tema importante que también hay que añadir, yo sé que son muchos, pero es el tema financiero. Estados Unidos tiene problemas muy importantes de presupuesto, y es una economía que continuamente está generando deuda, gasta mucho más de lo que ingresa, y esto te obliga a limitar tus recursos, y no es cualquier cosa. Estados Unidos ha producido la deuda más importante de toda la historia en cualquier caso de cualquier potencia, y esto implica que Estados Unidos necesita decidir a dónde se invierte y a dónde no invierte, y en qué medida tiene capacidad de desplegar militares y de desplegar bases en distintas partes del globo. Y esto lo que ha hecho es que genera vacíos, y esa percepción de vacíos es leída por los rivales de Estados Unidos, que son Rusia de un lado y que son China del otro. Así es, totalmente. Ahora, déjame terminar con el tema chino, porque aquí ya hasta se volvió lugar común, pero bueno, pues hay que analizarlo, de que quienes están viendo muy
muy de cerca lo que está pasando allá en Ucrania son los chinos, porque podrían estar tentados a ir a recuperar Taiwán. ¿Cómo la ves tú? Mira, Taiwán es un punto de mucha delicadeza para China. Es un caso distinto a Ucrania. Recordemos que desde la perspectiva china, Taiwán no es un país independiente y tampoco desde la perspectiva de la mayor parte de los países del mundo que no reconocen a Taiwán como Estado. Taiwán para China es una provincia que se rebeló y por lo tanto China se reserva el derecho de intervenir sobre sus asuntos que considera internos. No es ni siquiera como inventaron un país, no es un país. Taiwán es territorio chino desde la perspectiva, por supuesto, china. Ahora, sí ha sido un tema sensible. En los últimos años ha habido despliegues militares muy importantes en los alrededores de Taiwán por parte de China y también ahí Occidente ha reaccionado de manera importante. Ha habido ejercicios navales por parte de países occidentales en los alrededores de Taiwán. Ha habido visitas diplomáticas importantes, ha habido delegaciones del Congreso estadounidense visitando Taiwán y todo eso es un tema muy delicado. Ahora, si efectivamente China está utilizando el ejemplo de Ucrania para pensar en una futura intervención, me parece que sin duda, o sea, China está leyendo hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a utilizar la fuerza y hasta dónde no. Y también, hay que decirlo, una guerra en Taiwán, en todas las simulaciones y los juegos de guerra que se han hecho, la gana China, no la gana Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la capacidad militar de enfrentar a China en esa zona del mundo como para defender a Taiwán. Entonces, también es un tema que hay que poner sobre la mesa. Sí, bueno, yo creo que los chinos estarán leyendo que no hay apetito de Estados Unidos para intervenir y salvar países que están a muchos usos horarios de ellos. Es que ¿sabes qué? Mientras los estadounidenses quiten esa carta del juego, la carta de la intervención militar, la tienen perdida, Mauricio, la tienen perdida. Sí, no, porque tus posturas de negociación dejan de ser creíbles. Y hay otro factor, que, digo, ya que estamos añadiendo elementos, Estados Unidos también se ve muy desunido, muy dividido al interior. Se siente mucha división interna y esto todo se ha proyectado a nivel internacional. Biden, para muchos estadounidenses, no es un presidente legítimo y todo eso cuenta. Híjole, Mauricio, bueno, pues aquí como siempre te seguiremos molestando para que nos des tu muy interesante e informada visión como aquí el analista de cabecera de Asuntos Internacionales de La Hora de Opinar. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Leo, y aquí seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el mejor análisis, creo yo, de lo que está ocurriendo en Ucrania aquí en La Hora de Opinar. Vamos a seguir con el tema. Recuerde, este asunto va a tener muy importantes consecuencias para nuestro país. Por lo pronto, mañana viernes, nuestra edición de fin de semana, vamos a hablar de las cintas nominadas a Mejor Películas en los premios Oscar del 2022. ¿Cuáles tiene que usted salir a ver en las plataformas, en los cines? Está muy interesante. No se lo pierda. Aquí nos vemos.